a todas, hoy os voy a estar enseñando una rutina para el cabello ondulado Dosa que siga el método curly. En primer lugar vamos a estar hablando del uso de mascarilla. La mascarilla es algo que en la rutina, bueno, puede ser opcional. Yo en mi caso, cuando uso mascarillas o las hago caseras o las que son compradas, suelo usar el acondicionador, porque los acondicionadores que suelo comprar son los típicos de que puedes usarlo como mascarilla y acondicionador. Por ejemplo, las de Hairfood son así. Ahora he adquirido que se mata el champú, o sea... Para mí hay una víctima. ¿Y alguien está pensando en esa víctima? He adquirido esta de Deli Plus o de Mercadona, bueno, que es lo mismo al final, que se llama Curl Perfect, que es una mascarilla que también me sirve como acondicionador, que encima es de su gama para el método curly, entonces todo maravilla, ¿vale? En esta rutina no la voy a estar usando como mascarilla porque ya me la puse en el lavado pasado que hice, así que solamente la estaré usando como acondicionador, pero os la comento por si la queréis usar como mascarilla, pues aquí tenéis el producto. En el canal tenéis otro vídeo ya donde os contaba mi rutina de cabello ondulado. Menuda mosca hay ahí, amiga. Qué fuerte, de verdad. Lo estáis viendo muchas personas, así que muchísimas gracias. Pero si os interesa, pues ahí tenéis como otra opción de rutina. Lo que es la limpieza. En mi caso, la limpieza... Dios mío, que tiene todo. Oh my God, ¿qué me pasa? Estoy como nerviosa. ¿Qué pasa? No entendí. No me jodas, tío. ¿Esto qué es, tío? A mí me parece un despropósito alucinante. Yo uso Low Push y es lo que os recomiendo para onduladas, para que no sea todo como muy pesado. Uso el champú de Johnson's Baby, gotas de brillo, el rosa, básicamente. Y creo que vale 2 euros en el Primark. O sea, es súper barato, o sea, de verdad, una cosa maravillosa. Además tiene proteína y tiene aceites muy ligeritos que no va a ser como muy pesado para nuestro tipo de pelo. Voy a ponerlo esto como un poco más lejos, no puedo, claro, es que tiene toda esta mierda. Es que tiene cojones. Creo que es una buena opción para ayudar a marcar la onda, o si es un cabello que necesita mucha proteína. De manera en general, las onduladas sí que suelen necesitar un poquito más de proteína para ayudar a marcar esa estructura así como de onda que tiene, ¿vale? Después del lavado vendría el acondicionador, que es muy importante que lo hagamos, ¿vale? Sé que a veces da palo, lo sé, lo entiendo, a veces también me pasa, pero hay que aplicar el acondicionador, ¿vale? Para poder desenredar ahí el cabello es más fácil desenredarlo, porque con el acondicionador y tal, pues resbala mejor el peine. Digamos que no rompes la estructura de tu cabello, en el sentido de que si tienes la onda marcada, estilizado ya y te peinas, pues vas a romper toda esa S que has marcado en el estilizado y de hecho te vas a provocar frizz. En mi caso, bueno, ya os he mencionado que como acondicionador uso esta de Mercadona, ¿vale? No sé si hacerle review, decidme en los comentarios si queréis una review de esta mascarilla o acondicionador. Pero sí que sé que, bueno, ya tendréis en Instagram como un poniendo a prueba, ¿vale? La mascarilla. Que me gusta porque es muy ligerito, a pesar de que tiene aceite de coco, ¿vale? Me gusta bastante, no me deja el pelo pesado, así que 10 de 10. Me costó €1.05. No, creo que estoy flipando porque es demasiado barato. Además, en el acondicionado, aparte también hago Skis to Condish, que bueno, si no sabéis qué es básicamente... O sea, primero me acondiciono el pelo boca abajo, ¿vale? Bueno, me aplico el acondicionador haciendo la técnica del playing hands, es decir, esto es el mechón, pues básicamente hago así con el producto, lo desenredo y hago scrunch con el acondicionador puesto. Eso es Skis to Condish, ¿vale? Y eso básicamente lo que va a hacer es ayudar a marcar un poquito la onda y además también a que penetre mejor el acondicionador. Y luego ya pues lo aclaro. Lo que suelo hacer después de eso es hacerme plopping, no con el objetivo de marcar la onda ni nada por el estilo, sino básicamente para que no me gotee el agua en el suelo ni por todo el cuerpo ni nada, porque me resulta algo muy incómodo, sinceramente. Mientras preparo los productos para hacerme el estilizado y tal, pues va absorbiendo un poquito el agua, que ya ves tú, luego me lo tengo que quitar y tengo que volver a mojar el pelo para estilizarlo, entonces... Vale, o sea, simplemente es eso, para que no me vaya cayendo toda el agua por todas partes. Lo que es la parte del estilizado, aquí yo ahora estoy usando una crema de peinar o leave-in, es de la línea Keratina de la marca Cativa, ¿vale? Keratina Cativa o Cativa Keratina, como lo quieras llamar. Es este el producto, ¿vale? Básicamente dice que es nutritiva, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene alcoholes, pero son los alcoholes, digamos, los que son aptos para el método curly, los que son hidratantes. Entonces te deja el pelo suave, te deja el pelo pues brillante, o sea, está recién estilizado y tiene bastante brillo. Me encanta, esta crema es que... Es una de las mejores, o sea, si es tan popular en el método curly es por algo, o sea, de verdad vale un montón la pena y es que encima es súper ligerito, o sea, por ejemplo, la de Cantú, ¿has probado la de Cantú? El activador de rizos, eso es manteca pura y dura, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, es un trozo de mantequilla, eso. Y esto es muy ligerito, de verdad. Tiene proteína, ¿sabes? Tiene queratina hidrolizada.
es maravillosa, sinceramente, es la mejor crema que he probado hasta ahora. No he probado muchas, de hecho creo que es la segunda, probé la de Cantu, me fue fatal y esta es la segunda, o sea, maravillosa. Decidme qué opináis vosotras, las que la habéis probado, ¿vale? Lo que hago con esta crema es primero activarla en las manos, ¿vale? Que te sale como una capita blanca, ¿vale? Y lo que hago es aplicarla en modo praying hands, como que lo voy aplicando mientras peino el cabello con los dedos, me hago praying hands, es una mezcla de todo, ¿sabes? Aplicas la crema ahí tal cual y ya está. Y luego me lo he desenredado con un peine, porque bueno, la crema para peinar es precisamente para eso, para peinar, ¿vale? Para tener menos enredos, entonces también va bien si tu pelo es finito y es muy fácil que se parta. Aquí estoy yo, que cada día estoy más calva. El día que me quede calva yo no sé cómo voy a seguir haciendo vídeos de cabello, o sea, yo lo siento, pero yo mientras aguante aquí estoy, pero yo creo que me quedaré calva un día y no sé qué voy a hacer, sinceramente. Estoy haciendo ahora la técnica del finger coil o finger coiling, porque ahora no sé, porque a mi pelo le ha ido bien, o sea, antes lo hacía y no me iba muy bien, la verdad. Y ahora a mi pelo pues le gusta más. ¿De qué trata esta técnica? Básicamente es que coges mechones de pelo y lo que haces es enrollarlo con el dedo, que quede muy apretadito y luego lo sueltas. Luego de hacer eso, claro, con la crema aplicada, humedeciendo el cabello también, ¿vale? Para que esté lo suficientemente húmedo como para que cuando tú hagas scrunch suene el cabello, ¿vale? Ese es el punto de humedad al que tiene que estar el cabello a la hora de estilizarlo para que esté hidratado y se pueda marcar mejor la onda. Entonces, cuando he hecho así con todo el cabello, lo que hago es hacer scrunch hasta las raíces para levantarlos un poquito, que tampoco es gran cosa. Bueno, pues mi pelo es como es y hace lo que puede. Eso es lo que hago con la crema. Luego se me cae todo. Luego yo aplico un gel, ¿vale? El Fructis Hard Cemento, ¿vale? De fijación máxima, fijación 10. Fija un montón, deja bastante cast, pero luego con un aceitito se puede romper tranquilamente, ¿vale? No pasa nada. Y teniendo el cabello fino, ondulado y tal, pues ayuda a fijar antes la onda, a que se quede en su sitio y no se te deshaga tan rápido, ni que cada pelito se te vaya por ahí a su bola tan pronto. Pues al final se ha caído, se tenía que caer y se cayó. ¿Sabes? De información, de... Bueno, y de ¿quieres decir que tenéis reseña también en el canal de la crema de queratina cativa también, del champú también. Eso, tengo reseña de todos los productos, ¿vale? Menos de la mascarilla, que lo haré si me lo pedís y veo que no tengo ideas y digo, pues vamos a hacerlo. ¿Y qué hago con esto? Básicamente es bastante pesado, bastante denso, o sea, no tiene aceites, no es pesado en el sentido de que tenga muchos aceites, mantecas. Tiene textura pegamento turbio, ¿sabes? Pegamento fuerte, ¿sabes? Denso. Porque básicamente lo que va a hacer los polímeros es sellarte el cabello, fijártelo un montón. ¿Qué hago yo? Rebajarlo un poquito con agua, es decir, me aplico un poquito del gel, me echo un poquito de agua con el spray que uso para humedecerme el cabello y activo el gel, lo esparzo por las manos, entonces me queda un poco más ligerito, un poco más agua, sí. Hago scrunch en el pelo o hago un poquito de praying hands, pero muy suavecito, en plan, no tal cual así, sino que paso así las manos un poco por cada lado, modo así, ¿sabes? Como muy suavecito, para ponerle gel a algunos pelitos que están un poco sueltos, fijar un poquito la onda y tal. Y después ya lo que hago es hacer otra vez scrunch, bueno, se llama microplopping, ¿vale? Que sería hacer scrunch con la toalla de microfibra o una camiseta de algodón para quitar un poco el exceso de agua, de producto que pueda resultar pesado para el pelo. Entonces hago eso un par de veces con cada mechón y pasaría al secado. Vale, el secado yo recomiendo hacerlo mejor con difusor, ya sabéis, como siempre, temperatura media, potencia media, ¿vale? Que eso es lo que se dice siempre y luego hacemos lo que nos da la gana todas. Sí, me incluyo también, sí, no voy a negarlo, sí, hacemos lo que nos da la gana, pero lo recomendable es eso, ¿vale? Siento que como me ayuda a secar el cabello antes, me ayuda a fijar el gel en las ondas antes y evita que la onda se me deshaga o se me caiga y me quede, por lo tanto, menos marcada. Entonces, por eso os recomiendo que uséis difusor si sois onduladas, pero bueno, si queréis secar al aire libre, pues oye, no hay problemas. Hay onduladas que lo secan al aire libre y les quedan unas ondas maravillosas y preciosas, cada una que haga lo que quiera. Yo recomiendo el difusor, al menos para mi tipo de pelo. Después de que esté seco completamente, lo que hago, me pongo así como para un lado, para el otro lado y empiezo a despegar un poquito las raíces del cuero cabelludo. Claro, no me la arranco, sino como que lo muevas un poquito, es que suena un poco de, ¿sabes? Me arranco toda la piel. Empiezo a romper el cast también haciendo scrunch con un aceitico. No os voy a enseñar aceiticos porque no... a ver, ¿cómo os digo esto? No tengo ningún aceite para el cabello, entonces ¿qué hago? Uso el aceite de cocina, el aceite de oliva. En ningún caso os estoy recomendando usarlo, ¿vale? Pero yo, como soy así de lista, pues lo uso. Y aquí a que me compro un aceite, pues ya veremos, ¿vale? Igual me paso toda mi vida usando aceite de oliva de la cocina.
Así que bueno, no pasa nada, ¿vale? Obviar lo de la cocina. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Ya sabéis que tenéis un montón de vídeos más sobre el pelo, el cabello ondulado, el método curly, por si os interesan verlos. Si os ha gustado eso, like, suscribiros, que os lo agradecería un montón. Comentemos un poquito aquí abajo en los comentarios cosas sobre el cabello. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.